¡Holis! Bienvenidos un día más a vuestro canal. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Para mí hoy vamos a ver uno de los temas más fascinantes del que tengo conciencia. Un hito en supervivencia, pero en supervivencia en condiciones muy extremas, como es en la cordillera de los Andes. Y evidentemente os estoy hablando del milagro de los Andes. Muchos los llaman tragedia, pero para mí realmente lo que pasó allí fue un verdadero milagro que denota mucho como la capacidad que tuvieron un grupo de rugbistas uruguayos cuando su avión de las Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la cordillera de los Andes. Creo que gracias también al arraigo, a la fuerza y a las ganas de querer vivir, algunos de ellos salieron airosos de la situación. Y yo diría que soy una auténtica loca en el milagro de los Andes. Es una historia en la que he visto millones de podcasts donde están ellos. He leído muchísimo sobre el tema y ojalá pueda daros cierta información que a lo mejor vosotros no sabéis. Así que nada, el vídeo lo vamos a ver de Luisito Comunica. Luisito Comunica se trasladó hasta el lugar de la tragedia y nos contó un poco, pues bueno, básicamente todo lo que pasó allí, pero con intervenciones en el vídeo bastante interesantes. Así que nada, que no me enrollo mucho más y sin más dilación, dentro vídeo. Estamos en el punto exacto en donde cayó el avión de la Sociedad de la Nieve de los Andes de 1972. Aquí hay una tumba colectiva en donde descansan los restos de los fallecidos, así como partes de la aeronave que se han ido encontrando a lo largo de las décadas. Explorando nos encontramos con algo que parece ser una parte del ala de un avión, con las llantas de la aeronave, cables y partes metálicas regadas por todos lados. En este video narraremos la travesía para llegar hasta aquí. Entrevistaremos a dos de los sobrevivientes del acontecimiento y nos adentraremos en una intensa aventura por la cordillera de los Andes. Sin duda uno de los sitios que más ha logrado conmoverme. Yo creo que muchos de nosotros tenemos como la percepción, no sé si a vosotros os pasará, al menos a mí sí me pasa, que cuando me hablan de la tragedia de los Andes, el milagro de los Andes, o la tragedia de los uruguayos, o como queréis llamarla, y cuando pienso en el lugar, como que me imagino el ver el avión ahí. Evidentemente no han pasado mucho más de 50 años y realmente no va a estar el avión, pero como que no sé por qué en mi mente me dice que en el momento que Luisito Comunica vaya a ir, va a estar ahí el avión, cosa que evidentemente no va a pasar. Nos encontramos al oeste de Argentina, muy cerca de la frontera con Chile, y estamos por emprender una aventura de 3 días por los Andes para visitar el punto exacto en donde cayó el avión de la llamada Odisea de los Andes, en donde los sobrevivientes tripulantes tuvieron que sobrevivir de las maneras más duras durante un lapso de 72 días. Básicamente lo que sucedió, muy resumido, es que un grupo de tripulantes que salían desde Uruguay hacia Chile tuvieron una gran complicación en el aire en pleno vuelo, lo cual ocasionó que su avión se cayera y estuvieron atrapados en la nieve, incluso viéndose en la necesidad de recurrir al canibalismo durante más de 2 meses. A lo largo de este video, por supuesto que iremos profundizando mucho más en esto. Platicaremos incluso con sobrevivientes que vivieron en carne propia estos 72, casi 73 días y que dejaron un legado y una enseñanza muy importante en la humanidad. Hago esta travesía de la manera más respetuosa para hacer una recapitulación de los hechos y ver cómo es hoy en día el sitio en donde sucedió 52 años después de la tragedia. Damos comienzo a la travesía en el poblado de El Sosneado, la última civilización antes de adentrarnos bien hacia los Andes. Y de hecho estamos pasando a surtirnos de alimentos antes de adentrarnos en las montañas. Pero ojo, o sea, porque creo que han dicho, bueno, que las condiciones climáticas y tal, y eso es cierto,
Aquí hay como una historia bastante curiosa y es que la madre de uno de ellos, creo que fue la madre de Carlitos Páez, le dijo, no vueles un viernes 13. Y decían, bueno, no te preocupes porque realmente el avión sale el día 12 desde Uruguay y llega a Chile. O sea, no vamos a estar volando el día 13. ¿Qué pasa? Que evidentemente por las condiciones climáticas tuvieron que hacer una parada en Argentina ese día. Tuvieron que reunirse todos y hablar si realmente iban a llegar a Chile o darse la vuelta y volver a Uruguay. Y entre todos decidieron que sí, que se iban a ir a Chile y justamente volaron un viernes 13. Que ya sabes lo que dicen los viernes 13, ni te cases ni te embarques porque es como un día de mala suerte. Y entre ellos como que bromeaban un poco de, bueno, a ver si es cierto que eso, el viernes 13 o el martes 13, en plan como a ver cuál de los dos días realmente era eso, en plan de, bueno, si no nos pasa nada hoy es porque el día de la mala suerte es el martes 13. Y increíblemente sí les pasó que su avión se estrelló en la cordillera. O sea que viernes 13 fue. Oye, se ve un corte, bueno, un corte fino. Sí nos alcanza para los 5, 6. 6. Nos Sí, alcanza bien. 2 de estos y algo de Qué rico. carne de vaca, por las dudas. Entonces venga, las muy frías y duras condiciones de los Andes nos esperan. Vamos a darle. A medio camino rumbo al campamento base nos encontramos con un hotel abandonado. Este es el hotel de termales del Sosneado, que de hecho lleva abandonado desde 1950, pero la estructura se mantiene muy bien y me dicen que es una parada obligada. Curiosamente, esta estructura abandonada está a apenas unos 25 kilómetros de donde cayó el avión. Entonces muchos dicen, ¡fua! De haber caminado en otra dirección, pudieron haber llegado aquí, al menos encontrar algo de refugio, pero las circunstancias de la vida dictaron otra cosa y hasta la fecha este hotel sigue en abandono sin realmente un tema de conversación para revivirlo. Hace unos días de cuando estoy grabando esta travesía estuve en Montevideo, en Uruguay, y pasé a visitar el museo que de hecho está dedicado al acontecimiento de los Andes. Y ahí pude platicar con Antonio Vicintín, alias el Tintín, que de igual manera es uno de los sobrevivientes. De hecho él tenía solamente 19 años cuando se... Y al final que Tintín fue el que acompañó a Canessa durante esa salvación realmente, porque fueron ellos dos los que caminaron hacia Chile para ver si se encontraban a alguien. O sea que Tintín, creo, si no recuerdo mal, que fue el que fue con Canessa en esa gran expedición. Vio involucrada en tan desafortunada pesadilla. Soy Antonio Vicintín, me dicen Tintín, soy un expedicionario y un sobreviviente de los Andes del accidente de 1972. ¿Cuántas personas fueron las que sobrevivieron el acontecimiento? Sobrevivieron 16 personas después de pasar 72 días en la cordillera o 73, depende del grupo que salió. Al principio, en octubre, cuando caímos, casi hasta los primeros días de noviembre, no pudimos hacer nada, nos tuvimos que quedar dentro del avión. Los días eran muy cortos y hubo tormentas y hubo una cantidad de fenómenos meteorológicos y además hubo una adaptación de parte nuestra a todo lo que estábamos sufriendo. Caímos y nos tuvimos que ir adaptando a estar entre 20, 30 y 40 grados bajo cero. Es una auténtica locura, este punto, los vehículos automóviles ya no pueden pasar. Desde ahora nos moveremos caminando y nuestras cosas nos ayudarán a llevarlas caballos y mulas. Aquí unos chicos que nos recibieron en su cabañita, en su centro, se dedican a rentarte mulas, te los cargan para que puedas llevar todas las cosas para armar tu campamento. Todo lo que necesites, básicamente para poder sobrevivir ahí adentro. Nos espera una caminata de cerca de 15 kilómetros en la cual subiremos cerca de 1000 metros de altura. Oye, ya desde aquí se pone ya más extrema la cosilla. ¿Ustedes duermen aquí? Sí, nosotros dormimos acá. ¿Qué tan duro se pone el frío aquí en la noche? Solo el invierno sí se pone... ¿Que se llena todo de nieve o cómo es? Toda esta parte toda con nieve. No, hombre, qué estilo de vida de verdad tan extremo, tan aislado aquí. No, impresionante la labor que hacen y gracias por ayudarnos, Santiago. No, gracias por venir y un gusto que estés acá. Y conocí aquí también a Ricardo Peña, que es un explorador de hace mucho. Tú eres mexicano, ¿cierto? Sí. Y chequen
creen esto? Ricardo tiene una historia interesantísima de cuando vino una vez aquí a hacer travesía a los Andes y encontró el saco, la chamarra, el blazer de Eduardo que llevaba perdido muchísimos años. ¿Cómo fue esto? Vine aquí como guía de montaña. Lo que hice es explorar un canal enorme que hay por donde pegó el avión y por donde bajó. Y a 4.200 metros más o menos encontramos tela azul saliendo de las rocas. Desenterramos la tela azul y resultó ser un blazer, un saco. En el bolsillo interior había un pasaporte y una cartera. Y lo voy abriendo y dice Eduardo Strauch Urioste. Y me acordaba de Strauch porque era el nombre de los primos Strauch, de los sobrevivientes. Oye, esto está pero epiquísimo. O sea, ¿cuál era la probabilidad? Wow, miren nada más esto. Aquí en un punto de parada, en plena caminata, nos encontramos a Eduardo Strauch, que es uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Por supuesto que todos los que vivieron la experiencia fue algo durísimo, no se le desea a nadie, pero Eduardo tuvo uno de los trabajos tal vez más duros de todos los que estaban ahí, y es que Eduardo se encargaba de cortar la carne de aquellos que tristemente ya habían fallecido para que otros pudieran alimentarse. Es que imaginaos la situación, porque al final todos eran muy jóvenes. O sea, sí es verdad que en el vuelo iban adultos, pero realmente creo que de los adultos no sobrevivió nadie. Y todos los que quedaron eran muy, muy, muy jóvenes. Creo que Eduardo Strauch llevaba o estaba cursando el primer año de medicina. Imaginaos en esas condiciones de que todos al final aportaron como muchísimas cosas. Y Eduardo Strauch fue el que, junto con su primo, el que tuvo que cortar los cuerpos para que los demás pudiesen alimentarse. O sea, creo que le tocó una de las tareas como súper, súper, súper difíciles. Terminamos siendo un poco el gobierno de esa sociedad de la nieve, éramos los mayores, y bueno, resolvimos que hacer la tarea nosotros sin que se supiera a quién se estaba utilizando. Iba a ser menos difícil para todo el resto de los chicos y bueno, y eso lo hicimos. Mucha gente morbosa me ha preguntado qué gusto tiene, y ¿sabes qué gusto tiene? Tiene gusto a vida. Tal vez tener un día más en este planeta, ¿no? Exacto. Y por suerte tuvimos 52 años más hasta ahora. ¿Qué es la enseñanza más valiosa que te deja? Y digo, después de tener ya 50 años de recapacitarlo y tal vez de pensarlo todas las noches. Y de poner en práctica muchas cosas. Exactamente. ¿No? ¿Qué es lo más valioso que...? Yo te diría que lo más valioso, o una de las cosas más valiosas, es haber descubierto el potencial que tenemos los seres humanos, habernos dado cuenta que el amor es fundamental en cualquier circunstancia de la vida. Y la tercera cosa que te diría es no desperdiciar un momento de la vida, hacer cosas, lo que sea, aprender, vivir, agradecer estar vivo. Cuando te sobrevuela la muerte durante 72 días, realmente llegas a valorar la vida y cada minuto de vida muchísimo más. A mí me da rabia como que evidentemente entiendo también la época, entiendo todo, ¿no? El contexto. Pero, jolín, cuando los miraban como prácticamente criminales por haberse alimentado, para mí es como, tío, es que ¿quién no hubiese hecho eso? O sea, al final estaban en situaciones súper extremas, no había comida, estaban en medio de la cordillera, por favor, o sea, era lo único que tenían y al final era o dejamos esto aquí o nos alimentamos e intentamos sobrevivir. Y yo creo que al final fue lo que hicieron. Yo creo que el error de ellos fue no haber empezado a comer antes. Lo siento muchísimo, lo digo yo, pero ojo, es que también lo dicen ellos en muchos podcasts de el error fue no haber empezado antes. Así que bueno, aquí estoy totalmente de acuerdo con ellos. Verdaderamente hacer esta travesía en caballo es incluso necesario. Hay partes en las que incluso tienes que cruzar ríos y ríos que fluyen fuerte, duro. Ahorita justo cruzamos uno que, ¡holo borgo! Mi caballo se mojó hasta la panza. Madre mía. Que no nos lleve la corriente. Venga, ¡uy, pole! Bien, Mati, muy bien. Nos empapamos hasta los pies. ¡Ay, cañón! Entonces, ay, de repente se ponen profundito. Un campeón, pura sangre este carnal. Véanlo, un chingoncito. Y aquí arriba del buen Mati, les quiero contar un poco de la historia del suceso de la cordillera de los Andes. A ver, esto realmente ha sido noticia internacional. Han hecho muchísimos libros, documentales, películas. No obstante, hagamos una pequeña recapitulación de los hechos. Año 1972. Un equipo de rugby de Uruguay van a ir a Chile. Salen desde Montevideo y a mitad del vuelo empieza a presentar dificultades el avión, por lo que tienen que parar de emergencia aquí en la ciudad de
de Mendoza, en Argentina. Están acá esperando a que pase el mal clima, el mal tiempo y todos así de hey, piloto, se nos va el tiempo. No seas así, vámonos de acá. Y con todo y mal tiempo deciden volver a los aires, volver a despegar. Y oh, vaya errónea decisión que aparentemente fue esto, pues justamente atravesando la cordillera de los Andes, el avión choca abajo y muchísimo más adelante ahí quedan varados. Y en eso pasó un día y no llegaba nada del rescate. Y en eso pasó otro día y para el tercer día se dieron cuenta de que en efecto estaban muy lejos de ser rescatados y ahí comenzó. Pero es que también una de las cosas que sorprende es el hecho de que no estaban en la ruta que solían seguir los aviones. Vosotros no sé si sabéis, supongo que sí, que para cruzar de Argentina a Chile lo hacen por el lugar más bajo de la cordillera para pues, que no tengan como esos picos y que no tengan que sobrevolar tan alto. Lo que pasa es que no fueron por esa ruta. Y llegó un momento en el que se desviaron pensando que ya habían llegado hasta Chile y no llegaron. Una misión de simplemente sobrevivir. Tuvimos que esperar 7 días a ver si nos venían a rescatar, que eso fue uno de los golpes más grandes que recibimos, el escuchar por radio que se había suspendido la búsqueda y que estaba por ti mismo en ese macizo inmenso montañoso. Y eso fue una cosa, un golpe tremendo, porque vos salías y mirabas y veías todo nevado y decías, ¿y acá a dónde voy? ¿Cómo me voy de todo esto? ¿Cómo salgo de esta montaña? Éramos 28 personas que estábamos vivas y había una cantidad de dificultades para dormir, para todo. Y después de eso, a unos 10, 12, 13 días, nos quedamos sin comida. No había más nada para comer, absolutamente nada. Para entender más gráficamente y de manera realista los recursos que las personas tenían para poder sobrevivir, hemos preparado esta maletita con una representación de las cosas que ellos tenían muy para poco. sobrevivir, los únicos alimentos que tenían. Entonces vean, 2 botellas de licor, 2 latas de mejillones, unas galletitas saladitas, unas cuantas nueces, almendras, frutos secos y alguno que otro puñado de dulcitos. Es todo lo que tenían para sobrevivir. Es la comida de una persona en un día y te quedas un poquito con hambre. O sea, de verdad que es muy poco recurso y esto era para 20 y tantas personas. Para cuando se habían dado cuenta de lo que había sucedido y pudieron descender de la aeronave, ya habían muerto 16 personas. Y como un dato muy curioso, muy interesante, para cuando toda la pesadilla terminó, ya eran 29 muertos y 16 sobrevivientes. Se invirtieron los números completamente. Si llega un momento que nuestros compañeros se acercan una noche y nos dicen, muchachos, de seguir en esta situación nos vamos a morir todos. Y la única solución es alimentarnos con los cuerpos de nuestros compañeros. ¿Y qué me estabas diciendo? ¿Me estabas diciendo que me tenía que alimentar con alguien que había sido mi compañero de clase durante 12 años? ¿Que había sido mi compañero de equipo? ¿Que había estado entrenándome con él la semana anterior? Era algo tremendo. Era una decisión de vida o muerte. Tenías que elegir si seguís viviendo o dejás de comer y te morís. Pasados prácticamente. Es más, no recuerdo quién fue, o sea, empezó una conversación entre 2 personas solamente y uno de ellos le decía, oye, estoy pensando en esto, en plan de yo me como al piloto. Y eso creo que fue Canessa, porque él sentía también como que había sido el piloto el que había hecho que su madre y su hermana muriesen. Canessa iba con sus hermanos, o sea, con su hermana y con su madre, y él dijo, yo me como al piloto. O sea, yo creo que también es una frase que queda muy para el recuerdo, porque él lo culpaba de lo que había pasado. Pero con la otra persona con la que estaba hablando, que ahora mismo no recuerdo quién fue, creo que fue Carlitos Páez, le dijo, o sea, como que fue a otro grupo y le dijo, ay, ya ves tú, Canessa está diciendo esta locura. Y lo miraron y le dijeron, no, no es ninguna locura, nosotros también lo estábamos pensando. Y creo que fue algo muy generalizado de todos, de que realmente era lo único que tenían para sobrevivir. O sea, era o eso o morir ahí sin salir de ahí, que nadie los buscase. Ya llevaban como 12 días o más de 12 días comiendo lo que habéis visto. O sea, imaginad el hambre que tenían, lo mal que estaban para decidir también hacer eso, ¿no? Yo creo que todos en esa situación lo hubiésemos hecho.
Oye, que si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte en el botoncito de aquí abajo, que es totalmente gratuito, y así empiezas a formar parte de esta maravillosa familia. No olvides tampoco dejarnos un fantástico y estupendástico like, que eso nos ayuda a que llegue más gente nueva al canal, y déjanos un comentario. ¿Qué es lo que a vosotros más os impresiona de la tragedia de los Andes? Y yo os dejo con el vídeo. Prácticamente los 2 meses es que parte de la tripulación agarra valor y dice: aquí parados no vamos a lograr nada, nunca nos van a encontrar. Entonces originalmente 3 de los jóvenes deciden emprender una misión de exploración a ver qué es lo que hayan. Y al final quedo yo como expedicionario, uno al equipo de Roberto y Nando, y a partir de ahí el grupo también decide que ellos se tienen que sacrificar para que los expedicionarios estén en mejores condiciones. Entonces nos dan los mejores lugares para dormir, nos dan doble ración de comida. Sabían que ellos se tenían que sacrificar, que a su vez el grupo de expedicionarios eran las piernas de los que quedaban en el avión. Hasta que finalmente, después de unos 10 días de caminar, por fin pudieron establecer comunicación con un granjero, de hecho chileno, que estaba por ahí. Se da el aviso de que sobreviven. Ellos no sabían que eran ya una noticia mundial. Tiempo después es que un helicóptero acude a rescatar a los jóvenes. Pero todo esto, ¿por qué no lo está terminando de contar bien? Me está dando rabia. Perdonad, hoy estoy hablando mucho y voy a seguir hablando. Realmente ellos fueron hacia Chile, o sea, sabiendo que, bueno, esto lo sabemos ahora, pero evidentemente Argentina les quedaba mucho más cerca. A 23 kilómetros había como un hotel o unas termas que estaban en abandono, pero que si ellos lo hubiesen sabido, evidentemente se hubiesen refugiado también allí. Pero ellos fueron hacia Chile, porque el piloto, antes de morir, les dijo que ya habían pasado Chile, o sea, ya habían pasado la frontera con Chile y que por tanto estaban mucho más cerca de Chile. Por eso, los 2 que fueron y que luego se encontraron con el arriero chileno, fueron hacia allí porque así lo había dicho el piloto. O sea, esto también es muy heavy, ¿eh? Y el resto pues es historia. Justo en un río como este podemos recrear parcialmente cómo fue el momento en el que los exploradores encontraron vida humana y eventualmente consiguieron ayuda para todo el grupo. Y es que verán, después de días y días de caminar, pasándola horrible, por fin se encontraron a una persona de campo, de hecho del lado chileno, atravesando un río. El río, por supuesto, era más ancho que este y la corriente estaba mucho más fuerte, mucho más caudalosa la cosa, por lo que el sonido era fuertísimo, no se escuchaba nada y por más que le gritaban, no podía haber comunicación. Entonces el campesino chileno aventó con una piedra un pedazo de hoja para que pudieran escribir. Así que en el papel ellos escribieron: oye, pues estamos aquí valiendo burger, hay muchas más personas en un avión, por favor rescátanos. Entonces agarraron otra piedra, la aventaron de vuelta y ya la persona de campo pudo leerlos, pudo saber lo que estaba pasando y el campesino procedió a irse, a marcharse. Ellos confiaron en él, en que iba a traer ayuda y efectivamente un día después es que comenzaron las operaciones de rescate. Creo que el arriero se llamaba Sergio. Si no recuerdo mal, por favor, ponedmelo en los comentarios porque realmente no me acuerdo mucho del nombre. Pero aparte de tirarles la hoja y para que ellos pudiesen escribir, les tiraron pan para que pudiesen alimentarse. Cuando vamos muy empinados hacia arriba, ay, de cierta manera agarras más el equilibrio. Ahora lo que tenemos que hacer es bajar por acá y cruzar todo esto casi. Está larguísimo esto, pero hermoso. Hemos llegado al campamento base en donde pasaremos las siguientes 2 noches. Este campamento está a unos 10-12 kilómetros aproximadamente del punto exacto en donde cayó el avión, en donde sucedió la Sociedad de la Nieve. Así que por ahora vamos a descansar tantito, vamos a prendernos un fueguito, calentarnos y mañana tempranísimo al amanecer emprendemos la travesía. ¡Wow! La noche aquí es hermosa viéndola desde nuestra perspectiva, pero imaginarla desde una perspectiva en la que estás perdido aquí es intimidante. Las estrellas se ven como en pocos sitios. Sinceramente muy agradable la noche, muy serena, muy disfrutable, pero les digo, imaginársela en el contexto de estar perdido, varado aquí, ¡puf! ¡Qué miedito! ¡Qué infinito se debe de sentir! Y una noche... Pero perdidos, y ya no solamente perdidos, sino
con gran cantidad de nieve y de frío, que evidentemente creo que a día de hoy la cordillera de los Andes no es lo que era antes, ¿no? Hace 50 años, porque antes los veranos eran o sea, los inviernos eran muy fríos. Sí, igual que ahora, pero yo creo que las condiciones de aquel tiempo eran mucho más hostiles de lo que es hoy en día. Noche, estando todos sentados dentro del fuselaje del avión, prontos para dormir, de repente entra una avalancha, nos tapa a todos y me tiro del lugar donde estoy, que estaba más elevado que el resto, y empiezo a escarbar con una desesperación brutal, y consigo escarbar y saco a uno, y a su vez otro, se te aparece Roy y empieza a sacar gente también, y van pasando los segundos, y de esos 28 que estábamos vivos, en poco tiempo mueren 10 de ellos y quedamos 19 metidos dentro de Madre mía. Habíamos perdido absolutamente todos nuestros útiles y tuvimos que empezar de vuelta con pequeños fierros, con pequeños plásticos, a sacar toda esa nieve para poder sacar los cuerpos y poder hacer habitable de vuelta ese pedazo de avión. Madre mía. Qué pena, ¿eh? Ay, buenos días. Ufales. Ay, qué fría noche pasamos. Estas son las bolsas de dormir que empleamos. Ay, no, qué perro frío. Y eso que estamos pues, todavía más abajito del punto y que pues no hay nieve. No mames, o sea, no manches. Ay, bueno, pues a bañarnos parcialmente con toallitas para que no se nos rompa un ala. Ay, vámonos que ya salió el solecito. Antes de comenzar con la cabalgata del día de más de 10 kilómetros, una paradita por este arroyo del deshielo para que los caballos puedan comer pastito bien verde, bien fresquito, y para que nosotros rellenemos agua. No trajimos agua de la ciudad, agua embotellada, pero esta agua, como es agua corriente de riachuelos, es perfectamente seguro tomarla. El problema con tomar esta agua es que realmente no tiene muchos minerales porque viene directo del deshielo. Entonces, si bien te logra refrescar y te da una sensación de que te está quitando la sed, no te está hidratando mucho verdaderamente. Bueno, caballos alimentados, humanos ligeramente hidratados, a darle. Tras cerca de 5 horas de atravesar muy empinados montes empedrados, pastizales, ríos, incluso un poco de nieve, de verdad, esta es una travesía pesada, intensa, en la que si tu caballo llega a dar un paso en falso, puedes caer al barranco y te llamabas. Hemos llegado por fin al punto exacto en donde sucedió la tragedia. Justo a mi costado podemos ver una tumba colectiva en donde descansan los restos de 28 de las 29 personas que perdieron la vida. Y se preguntarán por qué la tumba está colocada aquí y no justo en el punto exacto, que es ahí abajo donde podemos ver hielo y nieve. Esto se debe a que si se hubiese colocado la tumba colectiva ahí atrás, sin duda las constantes nevadas y deshielos ya hubieran ocasionado que todo estuviese mucho más abajo o muchísimos metros bajo hielo, por lo que se colocó mejor en un monte un poco más alto, en donde se han enterrado los restos de cuerpos humanos que fueron encontrados. Se comenta que solamente 13 cuerpos de los 29 que habían junto al avión eran reconocibles. Todos los demás estaban muy deteriorados por las condiciones climáticas, por estarse congelando y descongelando a lo largo de 72 días y también porque, como ya lo hemos comentado, varias partes de cuerpo tuvieron que ser comidas por sus compañeros en un intento por sobrevivir. Junto a la tumba... Y más de varias. Os voy a contar aquí algo. No saben si contarlo en realidad o no, porque es también muy morboso, muy tétrico, pero bueno, os lo voy a contar igualmente. Ya no solamente comían ciertas partes de sus compañeros, sino que llegó un momento que incluso raspaban los huesos porque les faltaba calcio. Entonces raspaban los huesos y se lo tomaban para al menos también tener calcio dentro. O sea, imaginaos cómo estarían los cuerpos. Tengo entendido que a por uno de los cuerpos, creo que fue una madre, sí fue saltándose un poco todo lo que las autoridades decían y tal, y se llevó el cuerpo de su hijo a Uruguay. Creo recordar que fue algo así que si alguien tiene el dato concreto del tema, que me lo deje en los comentarios. También podemos ver algunos restos del avión que se han ido encontrando a lo largo de los años, y de verdad que décadas después del accidente se han continuado encontrando cosas. Muchos estiman que incluso hoy por hoy, 52 años después del acontecimiento, seguramente hay aún partes de la aeronave enterradas por ahí, perdidas por allá, y muchos se estarán preguntando por qué no dejaron el cuerpo del avión aquí, tal vez como un gesto, como un símbolo para no olvidar
explicar lo que sucedió. Y la respuesta es que básicamente son normas, pues si llega a suceder otro accidente de avión por aquí, no quieren que se confundan los exploradores o que pase un helicóptero buscando algo, vea eso y existan confusiones. Y wow, vean lo que uno se encuentra por acá. Esta yo creo que es la parte más gráfica de todas. Esta es la ventana del avión. Esto también es algo muy gráfico y que nos podemos imaginar muy fuerte, muy fácilmente. Básicamente es un tubo que utilizaron los sobrevivientes para construir camillas para aquellos que estaban gravemente heridos y no podían hacer de verdad nada por el equipo. De igual manera podemos ver muchísimos cables que estos fueron usados para coser ropa con la misma tela de los asientos, así como también para poder hacer sogas. Muchos de estos artículos de hecho están expuestos en el museo que está en Montevideo, en Uruguay. ¿En algún momento dirías que perdiste la esperanza de vida? De noche, cuando estabas solo, tenías un baño de realidad que te decía: vos de acá no te vas, esto es imposible, esto es una locura. Tratabas de despedirte de papá, de mamá y de mi hermano, de poderles dar un beso y decirles: vuelvo a la montaña y me muero. Y sin embargo, al otro día como que te ponías un uniforme de invencible y volvías a luchar y volvías a enfrentar y volvías a seguir tratando de salir de ese lugar. Lo que sí estabas convencido que si la muerte te iba a encontrar tratando de salir del lugar, que no te ibas a entregar. Y podemos ver que tanto en la tumba como junto... Y eso es como súper importante. Yo creo que si alguno de ellos realmente hubiese perdido esa esperanza, bueno, que ellos dicen que la esperanza es lo primero que se pierde y cuando no tienes la esperanza entonces pasan cosas buenas. Pero yo creo que si uno de ellos realmente hubiese perdido la esperanza y se hubiese rendido, creo que hubiese arrastrado también a los demás. Entonces creo que fue tener una entereza tanto emocional, psicológica y absolutamente de todo para que al final los que estaban allí ya como en el último momento pudiesen salir de esa situación. De verdad, algo muy heavy, ¿eh? Junto al memorial, personas de todas partes del mundo a lo largo de las décadas han venido a dejar artículos de valor, imágenes religiosas, camisetas de equipos, banderas, mensajes positivos, pero de hecho la situación de traer tantos artículos empezó a, por así decirlo, saturar tanto la zona que ya pusieron una placa justo al principio de la caminata en donde dice: favor de ya no traer más artículos, apreciamos que vengan aquí, pero por favor ya no traigan más cosas, ya no dejen, porque de cierta manera y por así decirlo ya se estaba ensuciando, ya estaba muy saturado. Y es que si bien algunas placas, rosarios, qué sé yo, podrían ser muy significativos, podemos ver algunas otras cosas que en efecto entendería por qué los familiares de los fallecidos no quisieran por aquí. En las placas que han venido a dejar leemos frases muy hermosas, muy conmovedoras, pero creo que la que más me ha logrado tocar el corazón, la que más me ha logrado conmover, es de hecho una de las más sencillas, que dice: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Uf, creo que es la más fuerte de todas. Sí, y esa la dijo uno de los uruguayos. Muchísimo. De verdad, es increíble, ¿eh? Desde este punto podemos observar también la ruta que siguió el avión justo cuando cayó aquí y también la ruta de escape que siguieron los jóvenes exploradores para intentar salir de aquí. Verán, el avión se dice que se estrelló justo ahí arriba de esa cordillera y se deslizó como un trineo con la nieve hasta abajo hasta llegar a ese punto de ahí. De hecho, por eso bien se dice que si el accidente hubiese pasado en pleno verano, cuando no había nieve, las personas no hubiesen tenido ni una oportunidad de sobrevivir, pues desde que el avión hubiese impactado con el suelo, habría explotado, se habría deshecho con las rocas. Ahora, en cuanto a la ruta de escape, lo que hicieron los jóvenes fue que subieron esa montaña que estamos viendo, empinadísima, una travesía que alpinistas profesionales con años de experiencia y equipo y palos para caminar apenas si podrían lograr. Ellos lo lograron con zapatillas deportivas, usando jeans, apenas y una
que otra chamarra y por eso fue que les tomó 3 días poder llegar hasta ahí arriba. Ahora vamos a dar una pequeña caminata hacia allá porque estamos viendo que hay una parte de avión ahí botada. Parece como la parte de un ala o algo así. Ay, esperen que no es la única parte. Vean, acá nos encontramos botado como un... Híjole, la verdad no sé qué sea. Parece ser un motor, tal vez parte del funcionamiento eléctrico, qué sé yo. Y de hecho, más allá estamos viendo lo que parece ser como una rueda. Sí, en efecto, son 2 llantas con parte del avión. ¡Wow! ¡Qué masivas son! Y qué caminata tuvimos que hacer para llegar hasta acá. Pero sí, muestra de que están regadas por todos lados y lo que todavía no se ha encontrado. Seguramente hay mucho más. Les presento formalmente a Pablo, aquí a mi guía maestro. Y Pablo, me gustaría que nos contaras por qué la gente hace esta travesía para venir hasta acá, porque yo lo estoy descubriendo de verdad que no es tarea fácil en lo absoluto. En general, esta historia yo creo que ha movilizado a mucha gente. Ahora con la Sociedad de la Nieve más, porque se han plegado los jóvenes. Los no tan jóvenes como yo empezamos a venir porque tenemos alguna historia personal. En mi caso, mi madre murió en un accidente de avión, porque me gusta la montaña, porque mi padre ha volado. Bueno, y descubro que eso le pasa a muchísima gente. Lo moviliza, le ha ayudado en su vida, le ha sacado de depresiones, se ha motivado a mejorar. Todo eso hace que después digan, quiero estar en ese lugar, a ver cómo fue realmente vivir la experiencia. Y de hecho, estar en el lugar toma uno muchísimo más conciencia de lo que vivieron. Y algunos por agradecer, porque esta historia también les llevó a superar algunas dificultades de su vida y vienen acá para agradecer. Creo que en la medida que cada uno se identifica con distintas cosas, le da mucho más valor a la historia, porque es una historia de lucha, es una historia de no entregarse, es una historia de fracasos, es una historia donde se fracasó muchas veces, no es una historia de grandes éxitos. Unos pasos más adelante nos... Pues para mí el gran éxito que tuvieron fue salir de ahí. O sea, dice, no es una historia de grandes éxitos. O sea, ¿qué éxito más grande que salir de la cordillera cuando todo estaba perdido, cuando nadie os estaba buscando, cuando tuvieron que pasar como muchas cosas muy feas allá arriba para que finalmente se encontrasen con el arriero, cuando finalmente recibieron la llamada también de, oye, hay tantísimos uruguayos vivos, vamos a ir a por ellos, rescatarlos y llevarlos realmente a un hospital? O sea, es muy heavy, ¿eh? Yo creo que a lo mejor ellos no lo ven como una hazaña tan grande, ¿no? Porque cuando vivimos cosas como en primera persona, a lo mejor no vemos una hazaña increíblemente grande, pero realmente cuando lo ves desde fuera es increíble. De verdad es increíble. Nos encontramos con otras piezas de metal, otros cables, ¿qué será esto? Como pues instalación eléctrica, todo demás. Y seguramente que si caminamos más para ahí abajo, si damos la vuelta por unas horas, vamos a seguir encontrando más y más partes. Es que tan solo piénsenlo, ¿cuántas micropartes tiene un avión? Muchísimas. Pero wow, ver todo esto tan de cerca, tan gráfico, me ha logrado tocar el corazón. Siento mucho todo esto, pero gracias por dejar una reflexión tan fuerte a la humanidad. Gracias por, de cierta manera, seguirnos conmoviendo con su historia décadas después. Lo siento mucho de todo corazón. ¿Cuál es la enseñanza más valiosa que te queda? ¿Qué es lo más valioso que aprendiste? Como te decía, la fuerza del ser humano, la voluntad, es ese motorcito que tenemos adentro, que es lo que nos impulsa a hacer una cantidad de cosas, a movernos cuando no te podés mover, cuando no podés hacer cosas, cuando te sentís que no sos capaz y sin embargo esa capacidad la tenés adentro. Esa es la voluntad, el dar ese paso cuando no podés. Las grandes montañas se suben paso a paso haciendo pequeñas cosas todos los días, y eso es la capacidad que tiene el ser humano de enfrentarse a las cosas, de enfrentar esos retos, y a veces no importa si lo vencemos o llegamos a la cima, lo importante es que dimos todo en el camino para tratar de llegar a ese lugar. Es que es impresionante. Pues ahí lo tienen, un poco de cómo es el sitio donde sucedió el accidente de los Andes más de 5 décadas después. Me despido de esta aventura viendo hacia la montaña que los sobrevivientes y los fallecidos veían cada mañana, cada amanecer, durante más de 2 meses, llenos de agonía, de incertidumbre y también de muchísima esperanza. Sin duda, esta ha sido una aventura con un poco de todo, de la que me marcho gratamente conmovido. Y bueno, yo como he dicho al principio, me parece una de las historias de supervivencia más heavies que he escuchado, sobre todo con los supervivientes,
contándola, ¿no? Os he dicho también que a mí me encanta escuchar todos los podcasts a los que van, porque como que en cada podcast acabas aprendiendo algo nuevo de lo que pasó. El arriero al final que los salvó, tuvo una relación como tan estrecha con ellos que para el cumpleaños del arriero iban todos los uruguayos, cuando murió también estuvieron todos allí. Entonces creo que se creó como un lazo tan bonito entre Chile y Uruguay que de verdad es increíble. Al final los que lo rescataron fueron los chilenos. Claro, llegaron a territorio chileno, ¿no? Y lo rescataron los chilenos. No lo sé. De verdad a mí me parece como una historia que contar. Creo que se puede aprender muchísimo. Y a mí una de las cosas que también que me sorprende y que evidentemente entiendo fue cuando llegaron los helicópteros de las Fuerzas Armadas de Chile hasta el lugar del accidente y que, bueno, primero se llevaron a todos los que estaban heridos y muchos otros se quedaron justo en ese lugar con varias personas más que habían llegado. Montaron una carpa como fuera del avión porque ellos como que no se sentían seguros de dormir o de estar con los supervivientes de los Andes, porque claro, tampoco sabían cómo se los iban a encontrar. Imaginaos, llegaron allí, vieron todo el percal de, madre mía, cuerpos aquí abiertos y tal, y les dio también un poco de miedo, pero hubo uno de ellos que sí entró al avión, que además era el día de su cumpleaños, y él cuenta que todos los uruguayos empezaron a cantarle el cumpleaños feliz y que vivió ese día también como con mucha emoción. Quiero saber vosotros cómo vivisteis esos días, esos meses y sobre todo cuando realmente rescataron a los uruguayos. Porque sé que muchos de vosotros ya estabais en el mundo, ya sabéis, bueno, y vivisteis ese momento, así que quiero que me contéis en los comentarios cómo fue esos momentos o si recordáis cómo se vivió todo eso en Chile. Y nada, os cuento también que si queréis, mañana podemos ver la película de La Sociedad de la Nieve. Tenéis que dejarlo también en comentarios si queréis verla o no en Twitch, después del vídeo. Y que nosotros nos vemos ahora a las 7 en Twitch para seguir viendo Roman, ¿eh? Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, dale me gusta si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo y sígueme en Instagram, que es @gematebar. Podéis uniros también al maravilloso grupo Mundo Familia que tenemos en Telegram y seguidnos en TikTok, Gematebar Oficial, y en Twitch, Gematebar. Y nada, que nosotros nos vemos mañana a las 6 aquí como siempre en un siguiente vídeo. Adiós.